El Señor está aquí. El Señor está aquí. Aleluya. El Señor está aquí. Aleluya, Espíritu Santo. Oh, tú eres bueno, Señor. ¿Cuántos tienen gozo? Sí, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo la paz, tengo a Jesús, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. ¿Cuántos quieren ir para allá? Dale un aplauso al Espíritu Santo, dile bienvenido a casa. Háblame, estoy necesitado de tu palabra. Él es bueno y maravilloso. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesús. Los que nos visitan por primera vez, hagan de esta su casa y de nosotros su familia. Y en lo que podamos estamos para servirlo en todo, para no quedar mal. Amén. Voy a tratar de ser breve y darme prisa, porque el tiempo avanza. Yo lo voy a invitar que vamos al libro de Marcos capítulo 5, verso 1, una historia muy conocida. Si usted no lo encuentra, está ahí en la pantalla. Vamos a leer la palabra del Señor, glorificando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor decimos amén. Su palabra dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Señor, gracias por tu hermosa presencia. Gracias por tu palabra que es poder, amor, tu palabra que liberta, restaura, tu palabra que levanta, Señor, esa palabra que nos lleva, Señor, a la vida eterna. Te pido que se introduzca en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que la atemos a nuestro cuello, que la pongamos por obra, Padre amado. Neutralizamos, Señor, todo espíritu contrario a tu presencia. Sea tu espíritu gobernando, Señor, en nuestras vidas, en este lugar, en la atmósfera, Señor, dentro y fuera de este lugar, Padre amado. Si hay alguno enfermo, Señor, y alguno vino con una petición, no importa la enfermedad, yo creo que tú eres un Dios real y que tú eres nuestro médico por excelencia. Que a transcurso, Señor, que prediquemos tu palabra, puedan recibir un milagro, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Úsame para el reino de los cielos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, pónganse cómodos. Le puedes decir a la persona que tiene ese lado: necesitamos un encuentro con Jesucristo. He escuchado muchos mensajes y he predicado muchas veces sobre este personaje, el Gadareno, un hombre atormentado por espíritus, no solo por un solo espíritu, sino por una legión de espíritus. Miles de espíritus gobernaban a este personaje. Y meditando lo que hemos vivido al transcurso del tiempo, durante el Señor nos ha llamado a su ministerio, las experiencias que hemos vivido, miramos el poder y la fuerza que tienen los espíritus diabólicos o demoníacos. Al ver personas atadas, la magnitud de fuerza que tienen. De esta persona vivía en los sepulcros, no había una forma, no había alguien que lo pudiera dominar. Imagínate una persona reventando cadenas. No sé si usted ha tenido la experiencia que ha visto a una persona que la aten, pero por mucho que se esfuerce, no puede romper cadenas. Pero el poder de las fuerzas diabólicas para poder hacer que ese personaje reventara las cadenas, no para ser libre, sino
para atormentarlo, para hacer lo que se hiciera daño. Y esta palabra me ministraba mi vida en un tiempo donde los espíritus gobernaron mi mente, mi corazón, y hablaban a mi vida y me tenían saturado, y pensaba aquellos pensamientos de hacerme daño, de hacer la maldad. Y meditaba en esta persona porque la posesión de los espíritus lo llevaban a que él se hiciera daño. Y no sé cuántas personas de las que están aquí han pasado por ese momento donde se sienten que no hay quien dé un peso por ellos, no hay quien los ame, se sienten despreciados, se sienten inferiores a otros, y los espíritus empiezan a dominar sus mentes, sus corazones, y los incitan para que puedan hacerse daños. ¿Cuántas personas deciden terminar con su vida? Y no es porque una locura, son posiciones de espíritu. Y el Señor nos enseña a nosotros que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y entender que el pueblo de Dios tiene que estar lleno del Espíritu para poder combatir las huestes espirituales. Amén. Dios es bueno. ¿Por qué sería que los demonios llevaban a esta persona al cementerio, a los sepulcros? Imagínate un lugar donde hay soledad, pero aún ese hombre gritaba, y yo me imagino a los demonios hablándole a su mente, trastornando su corazón, trayendo maquinaciones, haciéndolo ver cosas, y gritaba, y nadie quería estar cerca de él, nadie se le podía acercar porque tenía miedo. Conocí una persona muy cercana, una persona que le hicieron daño, perdió su mente, posesionada por espíritus, y cuando ella salía, no había persona que se le acercara porque le tenían miedo. A veces agarraba un palo, si una persona pasaba cerca, lo golpeaba, posicionado por espíritus inmundos. Y creo que Dios hace cosas maravillosas desde pequeño. Creo que Dios tenía predestinado y me tenía separado para su ministerio. Porque me acuerdo que yo me le acercaba, ella no me hacía absolutamente nada. Y a veces me decía, ven, te voy a hacer comida. Yo unos 5 o 6 años, y yo iba, yo no le tenía temor. Y ella me abrazaba y me decía, yo no te voy a hacer daño a ti. Donde está el Espíritu de Dios, donde está la presencia de Dios, los demonios se tienen que aquietar, los demonios se tienen que sujetar. Cuando esa legión de demonios ven a Jesucristo, ellos, hermanos, empiezan a temblar. Y creo que donde está un pueblo del Señor que tiene el Espíritu Santo, los principados y potestades tienen que temblar por causa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y sin Jesucristo en mi vida, estoy propenso a hacerme daño. Porque el Señor dice que apartados de Él, nada podemos hacer. Ese hombre estaba separado de Jesucristo. No conocía a Jesús. Y cuán importante es tener un encuentro con Jesús. Meditaba en las vidas, en las almas. A veces pensamos, tuve un encuentro con Jesús porque agarramos una rutina, lo sentamos en la misma silla, venimos determinados días a la iglesia y es una rutina y decimos, me encontré con Jesús. Pero a través de la palabra nos vamos a dar cuenta qué es tener un encuentro con Jesús. Dios es bueno. El verso 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mira, aparentemente es el hombre, ¿verdad?
corre a postrarse a los pies de Jesucristo. Y algo que dice te conjuro, la palabra te conjuro es una palabra de respeto a la jerarquía, a la autoridad. O sea, como un pacto. Y el mismo los demonios van y Señor, te conjuro por favor, porque te tengo respeto, porque tu autoridad es máxima. Nosotros no podemos hacer nada delante de tu presencia. Y por favor, mira, no nos hagas daño. Y los demonios, hermanos, tienen que temblar cuando tú eres portador del Espíritu Santo. Si la presencia de Dios está en tu vida, los demonios tienen que atemorizarse. Me impacta que la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y tenemos la libertad que el Señor nos ha dado a nosotros. Yo quería cantar un cantito de esos de la vieja escuela, de los que ya estamos un poco maduritos, no viejos, ¿verdad? Uno que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, se siente la bendición. Pero eso lo vamos a dar para después, para un día de concierto, cuando hayan músicos y cantantes. Mira, algo que debemos de meditar en la palabra de Dios y el papel que juegan los demonios. Los demonios conocen perfectamente cada uno de nosotros. Sabe quién de nosotros porta el Espíritu Santo, quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. O sea, en el idioma mío, en el diccionario mío que yo escribí, los espíritus, en la traducción de Alex se encuentra eso, usted lo puede buscar ahí en internet. Los demonios conocen los que tienen autoridad y los que son chimichurri. O sea, que son revoltidos, se revuelven con todo. Eso es un chimichurri, ¿no? Habían dos personajes que quieren reprender a un demonio. El demonio los golpea, los conjuro, te reprendemos en el nombre de Jesucristo que predica Pablo. Y los demonios dicen, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero a ustedes no. Los golpearon y los mandaron desnudos. ¿Cuántas personas por la ignorancia, a veces por llamar la atención, piensan tener autoridad, quieren reprender demonios y terminan atados, terminan encadenados? El propósito del maligno es dañar. El Señor fue específico. El diablo vino a matar, a hurtar, a destruir. Pero el Señor dice, pero yo vine a dar vida y a darle en abundancia. A darnos vida en abundancia. Pero tal vez usted diga, pero si yo estoy respirando. Tú puedes respirar, puedes hablar, puedes andar, y no quiere decir que tienes vida. Porque este hombre, él respiraba, caminaba, pero no tenía vida. Estaba atormentado. Él no podía tomar sus propias decisiones, sino que los espíritus tomaban las decisiones por él y lo llevaban a ese precipicio de hacerse daño. Porque el diablo quiere destruirnos. Cuando le abrimos una puerta al enemigo, hoy es muy común los juegos diabólicos, muchos jovencitos atormentados por espíritus, porque los padres se salieron del propósito de Dios, porque nos apartamos de la verdad, de la realidad. Vivimos en un mundo espiritual, pero no lo vemos así. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no hay tiempo, porque en Nueva York es muy estresante, el tiempo es muy corto, según la filosofía de nosotros los seres humanos. Pero el Señor me enseña a mí que para todo hay tiempo. Y el Señor quiere que nosotros seamos administradores, buenos administradores. Administra tu tiempo. El tiempo de Dios, el tiempo que le dedicas al Señor, el tiempo para llenarte de la presencia de Dios, no lo negocies con nada en este mundo. Dios es bueno. Y en donde está Jesucristo,
los demonios tiemblan. Jesús le pregunta, el verso 9, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Yo no sé cuántos han pasado la experiencia del perro o del cerdo. Yo pasé por ahí. El Señor dice que a veces somos como el perro que vuelve al vómito, como el cerdo que vuelve a enodarse, apartarse del Señor. Eso pasa con nosotros. Y el Señor dice que el espíritu humano que está en nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo hace una limpieza en nuestro interior. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado que cuando abrieron su corazón al Señor, entregaron su vida a Cristo, sintieron que cargas salieron, hay un gozo inefable que usted lo quiere compartir, que usted quiere transmitirlo a la gente, que le gustaría sacarse el corazón y ponérselo a las personas para que sienta el gozo, la paz, esa alegría que Dios pone en la vida del ser humano. Entonces el Señor dice, el espíritu sale y anda por lugares secos, anda buscando habitaciones, anda buscando un lugar donde lo puedan aceptar, donde lo puedan recibir. Pero la diferencia entre Jesús y los demonios es que Jesús toca, es que Jesús llama, y los demonios no tocan y los demonios no llaman. Ellos entran cuando tú les abres las puertas, porque ellos son usurpadores. Amén. Y qué maravilloso es que cuando nosotros atendemos el llamado a Jesús y lo dejamos entrar en nuestras vidas y dejamos que Él tome el control de nosotros, los espíritus se tienen que someter a tu vida, se tienen que sujetar cuando la presencia de Dios habita en ti. Hay un canto que el Señor nos dio estando ministrando con Moisés. Es el canto del Espíritu Santo. Y cuando ese canto vino, una atmósfera tan linda, y en verdad el Señor me hablaba y me decía, ¿quién tú eres? ¿Quién eres para mí? Y yo soy tu morada, yo soy tu templo. Entonces lléname de esa presencia maravillosa. Y qué lindo es que cuando tú entiendes y tienes identidad, cuando tú conoces que tú eres un hijo de Dios viviente, ya no eres una persona común nacida por la carne. No, eres una persona concedida ahora por el Espíritu. Ahora tenemos el ADN de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios es bueno. El verso 10, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Mira, quiero que entiendan, los demonios tienen asignación y deberíamos nosotros verlos de esa forma. El Señor no nos permitió venir a Nueva York para hacernos millonarios, para tener una vida mejor, estable económicamente. El Señor nos trajo aquí para tomar posesión de esta región, pero hay una posesión espiritual sobre el Espíritu Santo que mora en nosotros, para poder combatir las fuerzas diabólicas que están atormentando a nuestros niños, que están atormentando a nuestros jóvenes, que están atormentando a los adultos, que los están destruyendo. Pero la iglesia de Dios no puede estar durmiendo. Es necesario predicar la palabra, es necesario anunciar las buenas nuevas de salvación. Es necesario decirle a tu humanidad que hay un Dios que es real, hay un Cristo que liberta, hay un Cristo que hace lo imposible posible. Dios es bueno. Los demonios sabían, hermano, no los eches fuera de esta región. O sea, tenían una asignación sobre un sitio. Hay principados designados para destruir lo que es Westchester. Hay principados para Hempstead, hay principados para Union del Ismero, Brentwood, Bishop, para cada lugar. Hay asignación espiritual para destruir, para tener atado al ser humano. Pero hay 1, 2, que 3
que están llenos del Espíritu Santo y que han entendido que tienen asignación de lo alto para poder libertar al que está cautivo, para poder declarar sanidad sobre los enfermos. Dios es bueno. Estaban ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Ellos necesitan un cuerpo para manifestarse. Algo que he visto y aprendido a través de la palabra es que cuando hay manifestaciones de los espíritus es porque el Señor ha asignado a alguien que tiene autoridad para poderlo reprender. Y hace algunos años atrás, una muchachita, el Señor me mostraba cómo se le metió un espíritu a través de un teléfono. Y me acuerdo que eran como 4 hombres que querían dominarla y no podían, por las fuerzas de la seducción del enemigo en un cuerpo que se ve tan frágil. Pero recobran una fuerza porque nuestra lucha es espiritual, y entender eso, amada iglesia, puede cambiar la manera de ver a Jesús, la manera de ver los tiempos, la manera de ver las almas. Porque a veces miramos los malos temperamentos de las personas, las malas acciones de las personas. Pero cuando entendemos que es un mundo espiritual que vivimos, alguien puede abrirle la puerta al enemigo y puede ser usado. Si el apóstol Pedro, caminando con el mismo Jesucristo, le da una palabra: Señor, mira, no permitas que te vayan a pasar estas cosas, ten compasión de ti mismo. Pero el Señor aprendió a conocer. Él sabe cuál es la voz de Dios y cuál era la voz del enemigo. Por eso le dice: apártate de mí, Satanás. Porque el diablo siempre va a querer estar frente de ti para distorsionarte, distraerte. Y te va a hablar de la forma más suave que pueda. Porque el diablo no se va a presentar delante de ti de una forma agresiva. Él es astuto. Él es el mejor seductor de los tiempos. Si sedujo a los ángeles, hermano, que estaban designados para estar contemplando la santidad, la gloria de Dios, para estar adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer con un ser humano que está apartado de Dios, que no tiene a Jesucristo en su vida? Dios es bueno. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, y por eso nos deja una palabra de vida. Y los demonios tienen que pedir permiso a Jesucristo cuando sienten su presencia. Permítenos ir a esos cerdos. Y el Señor les dio permiso. Vayan. Pero lo que los demonios no sabían, que Dios es el que creó todo lo que existe aquí en esta tierra, y que aún los animales tienen que obedecer la voz de Dios. Ellos pensaron: vamos a atormentar a todos estos con estos cerdos. Pero el Señor no le dio autoridad a los cerdos. Vayan por ahí, vayan al precipicio. Dios es bueno. Los cobardes salen huyendo de la presencia de Jesús. ¿Sabe lo que andaban con los cerdos? Y esto es un poco fuerte tal vez para algunos, ¿no? Los que andaban con los cerdos, viendo aquel espectáculo, salieron corriendo. Pero en un momento se acercan y meditaban, ¿no? ¿Cuántas personas se acercan? ¿Para qué? A estar observando qué es lo que pasa en la iglesia. Ay, mira aquel cómo le hace, mira que otra, mira, fulano me enganó. Y luego se van a hablar. Y eso es lo que hicieron los que estaban con los cerdos. Cuando ven que los cerdos se van al precipicio, se ahogan en el mar, se acercan a Jesús, tienen miedo, salen corriendo y van a anunciar: mira que ahí anda aumentado Jesucristo, que
Y pasó algo con aquel que estaba allá encadenado, aquel que pasa ahí hablándole a los muertos. Imagínate la bomba, la explosión de la noticia en la primera plana ahí. Y todos tenían curiosidad por ver qué es lo que había pasado. No acercarse a Jesús para recibir algo de Él. La curiosidad simplemente ser un espectador. Dios no nos escogió a nosotros para ser espectadores. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra, que vivamos su palabra. Dios es bueno. El verso 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Se acostumbraron a escuchar gritos, a escuchar que ese hombre hablara con los muertos, pero le da miedo porque la presencia de Dios le trae liberación. Y no solo eso, lo transforma, le da vestiduras. Estaba vestido porque el hombre caminaba desnudo. Por eso el Señor, cuando llama a Josué, le da orden a los ángeles, dice: quítale las vestiduras viles y pone vestiduras santas. Y eso es lo que Dios hace con su pueblo. Eso es lo que Dios hace con el ser humano, aquel que lo reconoce. Le dio miedo verlo vestido en su sano juicio. Imagínate al ganareno. Yo me imagino, no sé, tal vez con el pelo así que le miraba como de ovejo, ¿no? Y lo que no se peinaba sucio. Yo no sé, yo me hago una película y yo me miro así todo peludo y sucio. Yo no sé de dónde Jesús sacó la ropa. Y no me interesa porque Dios tiene el poder para hacer las cosas así. Si estuvo, mira, siendo el mero estilista del pueblo de Israel, el mejor sastre, por 40 años haciéndole la ropa, porque estaban en el desierto, no andaban ahí, ¿verdad? Buscando marca de ropa. Tenían la mejor marca, porque el Señor lo soportó en medio del desierto. Estaban acostumbrados a ver a aquel hombre gritar. Yo me imagino la gente con el pánico al escucharlo. Pero qué locura, que lo ven vestido y lo ven sentado y hablando con Jesús. Yo me imagino el hombre: Señor Jesús, verdaderamente, gracias. No sabes cómo estaba viviendo yo. Yo me imagino las cicatrices. Yo no sé cuántos de ustedes tienen cicatrices que los demonios les dejaron. Yo tengo un par de cicatrices. Tengo una por aquí, tengo otras por acá por el pecho, otra por la espalda. Cicatrices que los demonios me dejaron. Pero tuve un encuentro con una persona tan maravillosa, espectacular. Yo le decía en las agonías, en los momentos que se sentía que ya no podía más: Señor, yo te quiero servir, yo quiero volver a tu redil. Mira, soy capaz, yo dejo la cocaína, yo dejo las bebidas, yo dejo de ir a los bares, pero yo no puedo dejar la nicotina, no puedo dejar el cigarro, Señor. Cuando yo deje de fumar, yo te voy a buscar. Y el Señor nos recuerda: no es con tu fuerza, no es con tu espíritu. Él dice: es con mi fuerza y es con mi espíritu. Pero mira, en medio de las agonías no importa. Y el Señor no es resentido como muchos de nosotros, ¿verdad? A Él no le interesa si es el último recurso que vas, porque ya todos te abandonaron, nadie quiso estar contigo. Jesús es el último recurso. Ya a Él no le interesa que lo dejes de último. Él siempre está dispuesto a amarte, porque Él es la fuente del amor, Él es la ciencia del amor. Esa es la planta profunda, la raíz del amor.
Él está dispuesto a amarlos. Pidiendo al Señor una oportunidad, porque el enemigo tenía designado matarme esa noche. Y andaba con este muchacho que lo hice un discípulo del diablo. Lo introduje al alcohol, lo introduje a las drogas. En una madrugada sentía que me iba a morir, pues no podía caminar. Y yo le dije: Señor, ayúdame a llegar a la casa. Si yo muero, yo sé que me voy a perder, mi alma se pierde. No permitas que muera como un perro aquí en la calle. Dame una oportunidad, yo te voy a servir, te lo prometo que te voy a servir. Y tuvimos una pelea con unos pandilleros. Un muchacho de la nada me sacó un cuchillo, se me tiró con un cuchillo y yo casi no podía ni los zapatos, hermano. Y yo estaba esperando terminar la pelea y luego caerle a Ronnie, porque no miraba que me defendía. En un momento que seguí un muchacho y lo quise darle con el cincho y me caí en la Jerusalem Avenue, una calle muy transitada, en Uniondale. Y cuando volteo a ver, está este cipote recogiéndome porque no me podía levantar. Y uno de los pandilleros éramos vecinos y me decía: a ese flaco lo voy a matar. Yo, como era medio loco, le dije: mátalo. Y un día andamos en un bar y le digo a Ronnie: mira, este tipo dice que te va a matar. Vamos a hacer una cosa: antes que te mate, lo vamos a matar nosotros. Yo le voy a decir que te voy a sacar allá afuera, lo voy a llevar atrás del bar y allá lo vamos a matar. Entonces le dije: ven, no te preocupes, yo te lo saco, yo te voy a ayudar. Allá lo vamos a matar entre los dos, le dije al pandillero. Y gracias a Dios que Dios me guardó, porque el tipo no quiso salir. Al rato me vuelve a decir: a ese flaco lo voy a matar. Le digo: ya me tenés cansado. Si te vuelvo a escuchar, ese es mi hermano, quien te va a matar soy yo. Una agonía, llegando como a las 5 de la mañana a la casa. Dije: voy a llevar a mi esposa, que vamos a comer a un restaurante, para no verla amargada ahí discutiendo ni nada. Bien drogado, borracho. Y le dije: sea lista porque ahí vamos a ir a comer. Y que Dios bendiga a esa señora de ese restaurante en Freeport. Fuimos ahí y el Señor tenía un evangelista esperándome. Y ese me ganó para el reino de los cielos. Tenía 1 año de edad. Y cuando nos sirvieron la comida, me hizo así, de ahí. Y yo era bien amoroso y mal hablado. Entonces yo lo traté y le dije: ¿qué es lo que quiere? Y dije la mala expresión. Y mi esposa me dijo: que ores por la comida. Me sentí lo peor de este mundo. Le dije a mi esposa: mira, yo no sé si tú vas a cambiar, pero yo voy a ser un ejemplo para mi hijo. La primera iglesia que yo vaya, yo vuelvo a los caminos de Dios. Me voy a reconciliar con mi Señor, porque yo quiero ser un ejemplo para mi hijo. Ese muchacho que toca ahí esa batería, que los médicos dijeron que no iba a hablar, que no iba a caminar, es el que me ganó nuevamente para el reino de los cielos. Cuando estaba atado, seducido por demonios, aunque tenía un hogar, no era feliz. Había un vacío en mi interior, había una carga. Muchas veces intenté suicidar a mi esposa. Muchas veces intenté suicidar a mi hijo estando en el vientre de mi esposa. Porque apartados del Señor somos como animales irracionales. Yo me acuerdo ese día que llegamos, andaba con 5 aretes. Los aretes me los quité, el pelo no me lo podía quitar. Y
no me interesó predicar ni nada. Yo quería que sean el llamado y entregar mi vida a Cristo. Tengo presente aquel día. La sorpresa fue que cuando me levanté, mi esposa estaba al lado mío quebrantada, que se había rendido a los pies de Jesucristo. Y desde entonces no los hemos apartado. Hemos permanecido. Que Dios es fiel. Él es bueno, maravilloso. Dile que está a tu lado, con esto lo dejo. Jesucristo no quiere que seas un espectador más. Él quiere que seas un hacedor de su palabra. Y con esto se desata todo el cuento. El endemoniado o el ex endemoniado que había sido libertado le dice a Jesús, cuando Jesús se sube a la barca: yo quiero ir contigo. Y el Señor le dice: no quiero que seas un espectador más, que andes atrás de mí viendo lo que yo hago. No quiero que veas espectáculo, quiero que vivas la palabra. Ve, háblale a los tuyos, háblale y dile lo que pasó. Y sabes, este hombre no se puso a criticar ni nada. Él obedeció y se fue. Verso 19 más, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. A veces decimos: no tengo, no sé, no conozco la palabra, no sé qué hablarle al amigo, al vecino. Cuéntale lo que Jesús ha hecho en tu vida. Cuéntale de a dónde el Señor te sacó. ¿Quién eras tú y ahora quién eres? ¿Cómo estabas atado y ahora cómo estás libre? Estabas deprimido y ahora tienes gozo. Pensabas en la muerte, ahora piensas en la vida eterna. Ponte de pie, amada iglesia. Mire, hoy recibí una foto de mi papá. Pasó semanas sin poder comer. Y los que están por primera vez, hace más de 3 meses a mi papá le dieron 4 días de vida. Hace una semana estuve con él, o 2 semanas. Estuvo agonizando por 2 horas. Y le llamé a mi hermano menor, porque yo dije: eso lo está esperando hablar con mi hermano menor. Y él se va. Y le hablé a mi hermano, le dije: date prisa, porque no creo que si esperas mucho vas a ver a mi papá con vida. Él te está esperando. Pero esa madrugada del sábado el Señor me habló, me dio una fecha. Hoy me mandaron una foto, mi papá con una pierna de pollo comiendo, donde es imposible. Los médicos dijeron: ya no hay caso ponerle sangre, porque él está sufriendo demasiado. Y si usted había visto a mi papá, estaba amarillo, sin nada de sangre en su sistema, en su cuerpo. Al verlo ahora con gozo, digo: lo que Dios hace en verdaderamente no tiene precio. ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a hablar de su grandeza, de sus maravillas? Hay un canto que yo lo titulé Mi testimonio. Yo necesito anunciar
vamos a poder apagar todo